segunda de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y yo quiero que todos me acompañen, por favor, en esa lectura. Dice la palabra de Dios así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Quién escribe esta preciosa carta? La escribe el apóstol Pedro. Cuando Pedro escribe esta carta, está cerrando un ciclo en la tierra, un ciclo de vida aquí en la tierra, el apóstol Pedro. Y cuando él escribe esta carta, en esta carta está reflejando lo que es su vida presente, no lo que fue su vida pasada o su pasado, porque el pasado de Pedro estuvo acompañado de muchos altibajos. Pedro, un hombre muy emocional, muy impulsivo, tenía una serie de fallas en su vida que yo quiero, para comenzar hoy, traerlas a memoria, porque yo quiero ver de dónde fue que el Señor sacó a este hombre maduro que nos está hablando y enseñando a caminar sin caer en la vida cristiana. Lo primero que veo en la vida del apóstol Pedro es que en Juan 1, 40, 42, por favor pongamos allí en el video, en el videobin, Juan 1, 40, 42. Ayúdeme a leer. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir
Pedro. Wow. Y fíjense que el Señor no le dice ahí, tú eres llamado Cefas, sino tú serás llamado Cefas. O sea, algo es en el momento en que Dios lo llama a uno, y otra cosa es lo que Dios tiene planeado con uno. Y me llama la atención que Pedro, el gran apóstol Pedro, que fue indiscutiblemente líder de la iglesia cuando el Señor partió, y fue a quien el Señor le entregó el liderazgo del equipo de los 12 y de la iglesia, por supuesto, fue traído a Jesús por su hermano. ¿A ustedes no les parece eso espectacular? Bueno, ¿cuántos saben que hay que traer a los hermanos a los caminos del Señor? Porque en ellos hay una promesa que Dios tiene para sus vidas, poderosísima. ¿Qué hubiera sido si Andrés no hubiera traído a su hermano? Sabiendo Dios los planes que tenía para Pedro. Tremendo, ¿no les parece? Entonces, mis amados, lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos al Señor, los nuevos creyentes, es traer nuestra familia a los caminos de Dios. Cuando uno trae a su familia a los caminos de Dios, ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre es que uno está salvando sus generaciones. Uno está trayendo salvación a otros, a los que uno más ama. Pero como segunda medida, uno está trayendo una protección para su vida. Porque ¿saben qué quiere decir que yo traje mi familia a los caminos del Señor? Que ahora yo no me voy a poder largar de acá. ¿No les parece eso tremendo? Es que Dios es sabio. Cuando uno trae a su familia a la iglesia, uno no puede ser el falcioni que se largue dejándolos tirados ahí. Porque si uno tiene un poquito de vergüenza, uno no le saca la maleta a toda la familia que trajo a la iglesia. Ahora, ¿van a venir días de prueba? Pues claro. ¿Van a venir días de duda? ¿De dudas de fe? Pues claro que van a venir. Pero el hecho de que tú hayas traído a tu familia te compromete con tu casa, con tus generaciones, y te obliga a caminar con Cristo. Te obliga a buscar al Señor, te obliga a ser ejemplo para ellos, te obliga a permanecer pegado de la mano de Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado, tienes que traer rápido tu familia a la iglesia. Dile, tienes que traer rápido tu familia a la iglesia. Yo creo que es la mayor protección. La Biblia dice que mejores son dos que uno. Luego más adelante dice, porque si el uno cayera, el segundo le levantará. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Saben qué pasa cuando una persona viene a la iglesia y no ha traído a nadie de su casa? Así como llegó se larga. Y nadie ni cuenta se da. Pero cuando uno trae a su casa, para poderse uno ir, tendría que armar todo un complot para llevarse a toda su familia. Y uno no va a hacer eso, a no ser de que sea un lugar de pecado. Y entonces sí, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y nos largamos de ahí, porque no voy a dejar a mi familia en peligro. Amén. Pero si es un lugar sano, si es un lugar puro donde el Espíritu se está moviendo, así uno tenga que agachar la cabeza, uno siempre va a estar allí cuidando su casa y enseñándole a su familia que el Señor está primero que todas las cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, qué bendición fue para Andrés. Lo primero que llegó a Andrés, le dijo, hermanolo. Y Pedro le dice, ¿qué hermano? Le dice, acabo de conocer al Mesías, al Cristo, y me dijo todo lo que yo soy. Ven tú también y lo conoces. Ahora pregunto una cosa, ¿estaba capacitado Andrés para dirigir una barca para Pedro? No, ni de riesgo. Andrés no tenía nada de preparación. Andrés acababa de conocer a Jesús en un encuentro, no más. Eso no quiere decir que estemos listos para hacer una barca.
No, no, no. Pero sí estamos listos para traer a otros a esa barca donde nosotros estamos yendo, a esa iglesia donde se está predicando y nos están edificando. Y si sabemos y si sentimos en el corazón que ese es un lugar sano, puro, limpio delante de los ojos de Dios, entonces no escatimemos esfuerzos para traer a toda nuestra familia a los caminos de Dios. No hay una cosa más deliciosa en la iglesia, en una iglesia que ya viene caminando como eco familiar, en donde hay muchas herramientas que me van a ayudar a consolidar a mi familia. Uno a veces piensa cuando está comenzando, y hay gente que no tiene espíritu pionero. De verdad, son cristianos que no tienen ese espíritu pionero. Por ejemplo, nosotros teníamos una pareja de discípulos que después de que abrimos la iglesia en Medellín, se fueron a vivir a Medellín. Y lo que nosotros esperábamos era que se fueran a apoyar la iglesia en Medellín. Pero ellos no tenían espíritu pionero. Los pioneros eran los pastores. Ellos llegaron y dijeron: ay no, yo quiero una iglesia ya hecha, donde haya escuela infantil, iglesia infantil, donde haya cursos de parejas, donde haya cursos no sé qué, donde haya no sé cuántas, donde... No todo el mundo tiene ese mismo corazón. Y obviamente lo entendemos. Pero cuando tú llegas a una iglesia como Eco Familiar, en donde hay una escuela bíblica, donde tú puedes traer a tu familia y hacer que ingresen a la escuela bíblica, entonces hay otro poco gente que te está ayudando a cuidar tu casa. Porque a veces uno piensa: ¿yo cómo voy a hacer? ¿Cómo los voy a discipular si yo todavía no sé nada? No, ¿yo cómo voy a llevarlos? Con todas esas necesidades que tiene mi familia de administración, problemas matrimoniales, y yo también con los mismos problemas, ¿yo cómo le voy a poder ayudar a ellos? Tráigalo. Que aquí en la casa hay alguien que te puede ayudar. Que aquí hay un ministerio de parejas que te puede ayudar a salvar ese matrimonio. Que aquí hay una escuela bíblica donde tú puedes venir y encuentras un lugar donde hay gente capacitada, preparada para ser maestros de escuela bíblica. Ven, trae a tu hijo, que aquí hay un grupo de jóvenes en donde arman salidas, paseos, y entre cariño y amor se van enamorando de Jesús al lado de nosotros. Amén. Junto con nosotros. Aquí hay misioneros. Qué rico es pertenecer al ministerio de misioneros. ¡Wow! Saber uno que se sube en ese bus y se va 4 días a otra ciudad con un grupo de amigos que van a pasear y van a predicar la palabra. Que van a conocer cuántos cuadres ha habido en esos buses. Ay, ¿tú quieres conocer a tu media naranja? Móntate en ese bus para la misión, amén. Ahí puede estar lo que tanto estás buscando, amén. Qué rico es pertenecer al ministerio de medios, a la red de servicio, a la escuela bíblica, a todos los ministerios de la iglesia, intercesión, jóvenes, parejas, hombres, mujeres, gloria a Dios, niños, Eco Kids, gloria a Dios. Entonces lo primero que sabemos de Pedro es que ¿cómo fue que llegó enfrente de Jesús? Porque lo trajo ¿quién? Andrés, su hermano. Vamos a Mateo 16, 22 y 23. Mateo 16. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, comenzó a llamarle la atención a Jesús. Tan grosero, ¿no? Diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque Jesús le dijo que era necesario que él pusiera su vida y fuera ofendido, maltratado por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Dice 23: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no, ¿qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro en ese momento era un chicharroncito en el ministerio de Jesús. Jesús va caminando a la cruz del Calvario.
La meta es la cruz del Calvario. Y viene Pedro muy flojo espiritualmente, con un gran corazón, de esos humanos que son enamorados de la gente y ayudarles. A veces son más buenos que Dios. Sí, hay gente que parece que sea ellos más buenos que Dios, porque a veces le corrigen a Dios, como Pedro, las decisiones de Dios. Y Jesús iba caminando hacia la cruz y se le aparece Pedro y le dice el Señor: mañana, en esta semana que viene, me va a tocar ir a Jerusalén, porque necesito ser maltratado, ofendido por todos los sacerdotes y me van a matar. Y le dice Pedro: no, Señor, en ninguna manera ocurra eso que tú estás diciendo. No, yo no lo voy a permitir. Y entonces Jesús se queda mirando y dice: apártate de mí, Satanás. Wow, o sea que, ¿será que tenía un demonio Pedro ahí? Satanás estaba hablando a través de Pedro, estaba rompiendo el camino al Calvario. Wow. O sea que Pedro era medio mundanongo. Tenía su mirada puesta en el mundo y en el modelo del mundo, y no tenía puesta su mirada en Dios. Aún después de que Jesús resucitó, ¿se acuerdan que Pedro le dijo: Señor, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? O sea, y nosotros vamos a ser aquí capitanes, jefes, directores, alcaldes, gobernadores en esta tierra. Y el Señor se queda mirando y le dice: ay, Pedro, junto con los otros, no los toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre tiene guardada en su sola potestad. O sea, Dios, a veces nosotros queremos que Dios haga cosas que no son buenas. Creemos que Dios debe hacer cosas a nuestro antojo, y Pedro era similar. Y este hombre Pedro era bueno, pero no era un hombre espiritual. No era un hombre espiritual. Qué tremendo, ¿no les parece? Mateo 26:31. Sigamos allá adelante. Y dice la palabra de Dios, 31 al 33. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Uy. O sea, Pedro era medio arrogantongo, ¿no? Y orgulloso. Yo no, yo soy aquí el duro, olvídate. Así todos estos 11 te falten y se faltoníen, yo no. ¿Y ustedes saben cómo cae un orgulloso de rápido? Y el Señor estaba diciendo que todos se iban a escandalizar de él, y Pedro dijo: no, yo no. O sea, tú acabas de equivocarte, Señor, en lo que dijiste. A mí no me incluyas en la colada de lo que estás diciendo. Era prepotente, Pedro era prepotente. Lo que pasa es que a veces hay mucha gente que es prepotente y uno no se lo anda diciendo, pero el Señor sabe y se le nota. Diga a la persona que tiene al prepotente: se le nota. Se le nota. Porque ¿saben qué es lo que pasa con el prepotente? Se cree la mamá Tarzán. Qué tremendo. Miren Lucas 22:31. Bueno, pero ¿qué le contestó el Señor? Ahí mismo, 33. Dice: respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vuelve Pedro y sale. Ay, es que Pedro sí era tercungo. Además, terco como una mula. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué pena, ¿no? ¿Usted no siente pena ajena aquí con Pedro?
Y eso fue tan fuerte, tan evidente, que todos los discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Fuerte. Vamos, ahora recordemos algunos episodios que no necesariamente los vamos a ver en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el Señor los llevó a Getsemaní después de la cena, de la última cena, al huerto de Getsemaní? Y Él los llevó allá a ese huerto. Y cuando estaba ahí en el huerto, Él se hizo de lejos de ellos un poquito como a un tiro de piedra, más o menos, la distancia en que llega una piedra, como de aquí hasta allá donde está la última fila. Y entonces los discípulos estaban aquí pendientes y el Señor les dijo: oren que ya vengo, yo también voy a orar. Y el Señor fue y oró y estuvo orando, y cuando volvió los encontró dormidos. O sea, entre ellos a Pedro también estaba dormido en el tiempo en que había que orar. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Pedro se durmió. Y yo creo que eso era un error grande, porque el Señor les dijo: el hecho de que hayan todos los 12 se hayan dormido no quiere decir que no sea responsabilidad también de Pedro delante de Dios. Y viene el Señor y les dice: ¿durmiendo? Yo estoy sangrando sangre ahí, yo estoy sudando sangre, y ustedes durmiendo. ¿No han podido velar ni siquiera una hora? Por eso es que la intercesión de los 52 días lo hacemos con compromisos de una hora, porque lo que el Señor está diciendo es: ni siquiera habéis podido velar una hora. Entonces ahí vemos un Pedro que le faltaba oración, que no era comprometido en la oración, que no venía a las 5:30 de la mañana a intercesión. Así que dile a la persona que tienes al lado: hay que madrugar a la intercesión. Dile: hay que madrugar a la intercesión. Yo veo un vacío ahí en Pedro. ¿Ustedes no lo ven? Tranquilo, si a ustedes le cae el guante, que se lo plante. Pero si no le cae el guante, tranquilo. No es parecido a Pedro. Vamos a Juan 18:10. Mire lo que pasa en Juan 18:10. Porque a veces, cuando una persona se muere o tiene un lugar de honor, se nos olvida que fue un mortal pecador igual que nosotros. Y Pedrito tuvo también muchos chicharrones de los que tenemos que aprender a salir. Amén. 18:10 dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces vemos a un Pedro haciendo cosas que Jesús no le mandó a hacer. ¿Eso estará mal? ¿Ustedes qué creen? ¿Hacer cosas que Jesús no me mandó a hacer está bien o está mal? Está mal, porque ese detallito puede desviar mi historia, mi vida, gravemente. Por ejemplo, hay personas que incursionan en negocios que Dios no lo ha mandado a hacer, y esos negocios le complican el resto de la vida y le pueden dañar hasta el ministerio. Por eso, cuando nosotros entramos a tomar cualquier decisión, tenemos que consultarla con Papá Dios en el nombre de Jesús. Amén. O sea, tenemos que preguntarle: Señor, ¿y en este asunto qué? ¿Me meto o no me meto? Dame dirección, Espíritu Santo. Muéstrame, háblame a través de tu palabra, que si yo meto la pierna en eso es porque tú me mandaste, y si no, no. Así esté tentadora la cosa. Porque tú te puedes meter en una cosa que te aparta totalmente del propósito de Dios. ¿Y cuántos grados, cuánto se necesita en grados de desviación para que la persona termine en otro lugar? Con un gradito de desviación, con una cosita así de pequeñita que tú hagas que no es el propósito de Dios, puedes terminar en un lugar diferente a la salvación o a la vida eterna con Cristo. Amén. Entonces, Pedro
por su propia voluntad y sus pasiones, porque eso eran unas pasiones que tenía Pedro. Apenas vio eso, llegó y dijo: esto lo voy a arreglar, es a mi estilo, a mí no me importa lo que piense Jesús. Yo sé que Jesús nos dijo que no era con violencia, ni con espada, ni con ejército, pero estos manes vienen a agarrar a mi líder, vienen a agarrar a mi familia, me están ofendiendo a mi mamá. Y olvídese. Y hasta la ley me defiende por casos de ira e intenso dolor. Y este Pedro agarró la espada, el líder de la iglesia, el que Dios puso para ser el cuidador de la iglesia, sacó la espada y le tiró a bajar la cabeza al siervo del sumo sacerdote. O sea, no se metió con nadie. Se metió nada más y nada menos que con el sacerdocio, con el guardia del sacerdote. Wow. ¿Esa era la voluntad de Jesús? No. Entonces Pedro, como vemos aquí, muchas veces hacía cosas por fuera del propósito de Dios, no en el centro, ni consultó con su maestro. Él le hubiera dicho: Señor, saco la espada y te defiendo. Organizamos aquí un combo para matar a toda esta gente y nos largamos. O tomamos el poder por la fuerza, Señor. Él no le dijo eso. Uno puede consultar con el Señor hasta esas cosas. Ahora tiene que escuchar la voz de Dios y atenderla. En ese momento, entonces el Señor, ¿qué hizo cuando Pedro sacó la espada y le bajó la oreja? Ahora pregunto una cosa, yo siempre pienso cómo fue ese momento, porque ese momento no debió haber sido como tan pupi, que él le cogiera la oreja y dijo: le voy a bajar una oreja a Malco, orejita, tin. Eso se asume una cortada de cabeza. Y el otro agachó la cabeza y le alcanzó a bajar la oreja. Y el Señor agarró y cogió la oreja del piso y se la puso otra vez a Malco. Oró y le quitó la sangre y lo limpió. Y le dijo a Pedro: Pedro, así no es. No es a la brocha que vamos a instalar el reino. No es a los golpes. Porque Pedro sí está dispuesto a matar por Cristo. Él no era un hincha a morir por Cristo, sino un hincha a matar por Cristo. Es diferente, ¿no? Es diferente ser un hincha a morir por Cristo, porque ahí el que muere soy yo. A ser un hincha a matar por Cristo. De esos hay muchos que están dispuestos a defender la iglesia, al pastor y la fe, si es necesario, matando a alguien. Y ese modelo no es el modelo de Jesús. Porque el Señor dijo: si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Y si alguien te obliga a llevar una milla, tu carga, llévala 2 millas. Y si alguien te pide la capa, dale también tus sandalias y dale el doble de lo que él te pide. Entonces, ¿somos hinchas ¿es a qué? A morir por Cristo. Entonces, Pedrito no era una lagaña de mico, no era cualquier cosa. Sí, tenía su chicharroncito con su temperamento, Pedro. Algunos somos así. Dice había un programa de televisión, decía: los Pérez somos así. Hace muchos años, yo era muy joven. Lucas 22:54. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice: y prendiéndole, o sea, lo que siguió inmediatamente después, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. O sea, Pedro ahora tomó distancia de Jesús.
Ya no estaba ahí en el combo que iban al lado de él diciéndole: tranquilo, maestro, cuenta conmigo. Ya no. Ahora tomó distancia desde lejos. Dijo: ahorita llega Malco y le dice al sumo sacerdote: él fue el que me cortó la oreja. Y el sumo sacerdote le manda a cortar la cabeza a Pedro. Entonces Pedro comenzó a mantener una distancia de Jesús. Y eso es gravísimo cuando una persona comienza a seguir a Jesús de lejos. Es porque quiere ser un agente 007. Es porque quiere mantener un estilo de vida y no ser identificado como uno de los seguidores de Cristo. Dice la Biblia que aún vinieron unas criadas y dijeron: él es uno de ellos, cuando él estaba ahí en el fogón reunido con varios de los que habían prendido a Jesús. O sea, él ya estaba, era en el combo de los del otro lado. Y viene la criada y dice: él es uno de los que estaba con él. Dijo: no, yo no estaba con el hombre, no lo conozco. Y luego vino otro y le dijo: sí, él es uno de los que estaba, que no lo conozco. Y comenzó a maldecir y a decir vulgaridades para no ser conocido como uno de los seguidores de Cristo. Porque hay personas que le dicen: ay, ¿verdad que ustedes los cristianos no toman, no? No, sí pueden tomar, y además yo cristiano no, yo voy, me simpatizo con allá con la iglesia. Cristiano, no soy. No, a mí también deme una cerveza. Y con tal de quedar bien con la gente, es capaz de recibir una cerveza. Eso es ser una tráfuga. Porque eso es manejar una vida de lejos delante de Jesús. Eso es manejar una vida doble. Si decidimos que ese licor estaba destruyendo mi hogar y que no iba a volver a beber, es no más. Y debemos sacar y cortar de una manera radical el pecado de nuestra vida. Y no por congraciarnos con la gente que está a nuestro lado, seguir manteniendo una vida doble y decirse cristiano, pero en el momento de la verdad no lo es. Eso pasaba con Pedrito. No quiero dañar la imagen de Pedro. Y cuando Jesús murió y ellos estaban en esos 3 días de espera, claro, ellos no estaban en 3 días de espera, ellos ya no estaban en espera. Entonces estaba Pedro reunido con los 12 y le dijo: ¿sabe qué? Yo quiero volver otra vez a mi trabajo a pescar. Yo quiero volver a pescar. Esta vaina no tiene futuro. O sea, si no hay futuro en el cristianismo, nuestro líder se murió. ¿Qué futuro nos espera? No, yo vuelvo a mi trabajo y me aseguro de una vez antes de que me quiten la chamba. ¿Y sabe qué dijeron los 11 con él? Nosotros también vamos contigo, Pedro, porque si tú vas a volver otra vez a tu pasado, nosotros te acompañamos. Regreso al pasado. Qué grave. Qué grave volver. Qué grave volver al lugar donde Cristo nos sacó. Qué grave que es empujar a otros a que nos acompañen otra vez de regreso al hombre viejo. Si decidimos apartarnos del pecado, ya no más. O fue muy bonito vivir en esa porquería. O fue muy bonito vivir en ese hogar. O fue muy bonito vivir en ese ambiente y en esa miseria que daba el pecado. Entonces, ¿por qué seguimos mirando el pecado? Con esas ganas, con esos ojos golosos, con deseos de volver a probar, a tomar, a beber, a dañar, a fornicar, a adulterar, a pornografía, masturbación, malas palabras, mal genio, ofensas. Eso ya no es para nosotros, amén. Dile a la persona que tienes al lado: eso ya no es para ti. Eso ya no es para ti ni para mí. Y cuidado. ¡Ja! ¿Saben qué dice la Biblia? Hay de aquellos que hagan poner piedra de tropiezo a estos pequeños, porque mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo de la mar que hacer caer a uno de estos más pequeños. Dios no está de acuerdo con el suicidio. No está de acuerdo. Dios no está de acuerdo con el suicidio.
Pero aquí dice, es mejor que se suicide antes de hacer caer a otra persona en pecado y a uno de esos pequeños hacerlos volver al pasado. ¡Wow! ¿O qué creen que es atarse una piedra de molino? ¿Sabe qué es una piedra de molino? Era una piedra grande, una roca así, que tenía un roto en la mitad y que era movido con un asno que daba la vuelta, y con eso molían todas las cosas que había que moler, el trigo para hacer la masa. Ahora agárrese esa piedra con un lazo al pescuezo y tírese al fondo, y tírela al fondo de la mar, a ver si usted no se está suicidando. Eso es un suicidio. Esto es un suicidio. Y Dios dice, es preferible que haga eso antes de hacer caer a uno de estos más pequeños y volverlo a hacer hacia el pasado. Tremendo, tremendo. Pedrito, ¿amamos a Pedro? No por lo que fue en ese entonces, sino por lo que se convirtió de la mano del Señor. Y esto fue después de la resurrección del Señor. Porque aunque aprendió y conoció a Jesús cara a cara, hubo muchas cosas que no imitó de Jesús. Y entonces ahora Pedro escribe esta carta. Ahora sí quiero que volvamos a la carta de Pedro. Mire cómo comienza la carta diciendo: Simón Pedro. Tan lindo, ¿no? Ella no debería usar ese Simón, porque cuando el Señor lo llamó le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, Cefas, que quiere decir roca, piedra, piedra pequeña. Y el nombre Simón significa pajita que lleva el viento. ¿Sabe qué es pajita que lleva el viento? Ese es en los cristianos chimoltrufia. ¿Cuál es el cristiano chimoltrufio? El que como dice una cosa, dice la otra. Yo sí dije que venía, pero no voy. Yo sí dije que continuaba, pero no continúo. Yo sí dije que terminaba el encuentro y iba a traer a la gente a la iglesia, pero no. Yo sí dije que iba a hacer una barca, pero no. Yo sí dije que iba a ir hasta que la muerte nos separe, pero no. Porque algunos son chimoltrufios en sus decisiones. Que mañana dice, sí, ya la dije, pero como uno dice una cosa, dice otra. Entonces dile a la persona que tienes al lado: cuidado, tú no puedes ser un cristiano chimoltrufio. Cristiano chimoltrufio. Qué pena con la chimoltrufia. Porque entonces hay que ponerle un chicle y que más que así, como la chimoltrufia. Dice Simón Pedro, ya no debería usar el Simón. Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, Pedro nos está escribiendo esa carta a nosotros, los que de una o de otra manera hemos adquirido la fe. ¿Y qué es la fe? Es haber decidido que Cristo va a ser mi Señor y Salvador y creer en Él. Eso es la fe. Es el primer paso del creyente. O sea, el nuevo creyente lo primero que hace es creer en Cristo. Y Pedro dice, esta carta va dirigida a aquellos que han tenido la fe igual que nosotros, tan preciosa fe como la que tenemos nosotros. O sea, que han creído en Cristo. Esta carta va dirigida a todos los hermanos que han decidido seguir a Jesús como su Señor y Salvador. Así acaben de llegar de un encuentro, así vengan a una primera reunión en la iglesia, así entre por primera vez a una barca o alguien les comparta de Cristo en la calle, un misionero se le acerca y le hace recibir a Cristo en su corazón, y ese hombre acaba de recibir una fe preciosa, igualita que la de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede en la vida de una persona que recibe a Jesús en su corazón? Recibe
Fe. Digan, ¿cuál es el primer paso? Fe. Fe. Gloria a Dios. Yo ya lo he hecho varias veces, pero ahí como dice Pedro al finalizar este pasaje, dice, yo varias veces les he enseñado eso mismo, pero a ustedes les conviene que se lo siga enseñando. Amén. Y yo necesito un David. Yo ya lo tengo escogido, tranquilos, que me va a ayudar aquí al frente como el recién convertido. Y quiero que por favor, David, ¿dónde está David? ¿Gilberto es que es tu nombre? Gilberto. Recibamos con un aplauso a David, Gilberto David. Quickly, David, quickly. Quickly, David. Este es como David. Necesito un Goliat y Goliat me va a servir. Gabrielito, por favor. Gabrielito simboliza. Gabrielito simboliza el mundo y sus deseos. La carne, el demonio, los placeres y el mundo. Eso simboliza Gabriel aquí en esta obra que vamos a hacer. Y él es un creyente recién nacido. Dan ganas de cargarlo, ¿cierto? Es un creyente recién nacido. Él acaba de comenzar y recibir a Cristo en un encuentro y llegó a la iglesia y dijo, vamos con toda. Y aquí llegó. No sabe nada de Cristo. No sabe cómo defenderse de las acechanzas del diablo. No tiene ni idea cómo soportar la tentación. Pero aquí está, enamorado de Jesús y dispuesto a obedecerle en todo lo que esté en sus fuerzas para hacerlo. Y resulta que cuando él llega, eso no pesa nada. La verdad no usé este dedito porque lo tengo lastimado, pero y resulta que David, necesito que alguien me quite por favor esa mesita de acá, una ayuda. Eso. Y toca abrir espacio porque esto aquí es una guerra fuerte. Aquí queda el centro de confrontación. El nuevo creyente se tiene que enfrentar al mundo. Y este man es trozudo, no escogí cualquier cosita. Escogí uno que ya tiene carnecita ahí. Y la idea es que se encuentran, porque cuando el cristiano llega del encuentro, se encuentra con la tentación, con los problemas, con la carne, con todo, con el mal genio, con la ira, con todo eso que está allá. Y entonces él dice, no, yo no me voy a dejar vencer. Y entran a lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo es el cuerpo a cuerpo? Tú pones la mano acá, acá, y tú acá, acá, fuertemente. Y entonces llega el momento en que arranca la confrontación. ¡Ahora! ¡Duro! Amén, 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 amén. No es fácil de vencer este David. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Y el apóstol Pedro le dice a este David espectacular, le dice, hay concupiscencias, hay pasiones desordenadas que no son fáciles de vencer. ¿Saben ustedes qué es la concupiscencia? Es la inclinación particular a un pecado, a una pasión, a un desorden particular. Entonces hay unos que tienen la concupiscencia de la pornografía, del sexo, pecado sexual. Hay otros que tienen concupiscencia del cigarrillo, de la droga, del alcohol. Otros que tienen la concupiscencia de la ira, del mal genio.
Hay otros que pueden tener la concupiscencia de problemas en el área sexual a nivel del homosexualismo o del lesbianismo. Todos tenemos concupiscencias. Todos. Y no son menores. Ninguna concupiscencia es menor. Todas son gravísimas ante los ojos de Dios y a lo que nos pueden llevar es a la muerte eterna. Claro, este cristiano recibió a Cristo y se va para el cielo. Ya esto no lo detiene nadie porque ya él se convirtió en un hijo de Dios y Dios no pierde a ningún hijo. Amén. Pero la otra opción es seguir viviendo una vida de segunda categoría donde la tentación lo venza cada rato. Así no puede ser. O sea, no podemos seguir viviendo una vida donde cada vez que yo me enfrento a la tentación me vence y yo otra vez, sí, pero soy cristiano, y salen otra vez como allá, como apaleado, sudado, ¿cierto? Aquí es como si hubieras hecho trabajo durante una semana. Entonces el apóstol Pedro, gloria a Dios por ese veterano de la guerra, porque Pedro le pasó lo mismo, porque siempre enseñamos lo que nosotros hemos vivido, porque lo que uno no ha vivido uno no lo puede enseñar. Por eso es que uno no puede decir cómo salir del problema sexual si uno está pegado en el sexo. En el problema sexual uno no puede decir, le voy a enseñar cómo dejar de ser mentiroso, si ese man es un mentiroso. No puede uno ayudar a alguien mientras uno esté en ese problema. Eso quiere decir que Pedrito, en esta carta se van a dar cuenta, había pasado varios niveles en su crecimiento espiritual. Por eso dice el versículo 5, dice así, pónganlo por favor en el videobin. Vosotros, David, vosotros, aquí no le estoy hablando al pecado ni a esas cosas. Estoy hablándole a David, a nuestro nuevo creyente. Le dice el Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, hermano, esto no dejes para mañana. Lo que tienes que hacer hoy. Eso significa quickly. Digan conmigo, quickly. O sea, rápido. Rápidamente significa quickly para todos los que no saben de inglés nada. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, haz así. Por esto mismo, o sea, ¿qué es lo qué atributo tiene este hombre que conoció a Jesús? Fe. Él cree en Cristo. Él lo que no sabe es cómo vencer la tentación, porque esa tentación se puede vencer. Puede ser muy grande, muy gigante, muy Goliat, pero también caerás, amén. Lo que pasa es que hay que enseñarle la clave a David para vencer a Goliat. Entonces David, lo que te vamos a decir es que tú tienes fe. Eres una nueva criatura, ya tú eres de Dios. Pero queremos que vivas una vida de éxito en todo, que vivas bendecido, que no vivas siempre cayéndote y cayéndote. Entonces necesitamos que le añadas a lo que ya sabes otra cosa. Entonces mire lo que dice la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué es la virtud? Necesito una virtud. ¿Quién me puede ayudar en virtud acá? Uno que no sea un camaján, tiene que ser más o menos. Alguien que me ayude en virtud. Está bien, ven, Beto. Qué rico que somos los promedios, ¿no, Beto? Gloria a Dios. Yo podría hacer ese caso, pero Beto. Entonces, ¿qué es la virtud? Esta es la fe, que es creer en Cristo. Pero a eso mismo hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? Son nuestros comportamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, virtud es conocer los 10 mandamientos y comenzar a aplicarlos en tu vida. Amar a Dios sobre todo, no hacer idolatría, honra a padre y madre, comportamientos en tu vida.
comportamientos. Entonces, ser una persona ordenada, orar todos los días, ¿ves? Comienzas a tener unas disciplinas y un comportamiento diferente. Entonces los domingos a la iglesia venimos y todos los domingos estamos aprendiendo cómo ser un mejor padre, cómo honrar a mis padres, cómo honrar a considerar a los demás como superiores a mí mismo, cómo administrar sabiamente las finanzas para no vivir todo el tiempo en quiebra financiera, cómo tratar a las hermanas de la iglesia y no mirarlas con ojos morbosos ni sucios, cómo debemos ser con las autoridades. Eso se llama virtud, significa arete, excelencia. Y nosotros los cristianos cada día tenemos que ir aprendiendo virtud. Entonces un cristiano que ya lleva tiempo en los caminos del Señor y le está añadiendo virtud, entonces ya no está comportándose de la misma manera que el recién llegado. Y claro, no quiere decir que no caiga, pero ya no es igual. Ya tiene otro tipo de comportamiento. Ya obviamente adquiere más fuerza. Entonces ahora van a vencer la fe y la virtud. Van a luchar. Y van a luchar ahora. Hágale, Beto, hágale. Bueno, ok, hasta ahí. Yo tuve que decirles que no le vayan a ganar a Gabriel, porque no pierdo la obra de teatro. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice así: añadid vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento. O sea, no es suficiente con que vengas un domingo aquí a escuchar charlas de virtud, que son las que normalmente el pastor da, o charlas de fe. O sea, aquí yo no me puedo poner en una profundidad teológica en esta reunión, porque me interesa primeramente atender las necesidades de fe y de virtud de la iglesia. Porque nosotros tenemos otra institución dentro de la iglesia preparada para capacitar en el conocimiento de la palabra de Dios, que se llama la escuela bíblica, y ahora próximamente los nuevos creyentes, y también Gilio, obviamente. Entonces, cuando una persona entra a la escuela bíblica, lo que recibe en la escuela bíblica es conocimiento. O sea, nosotros necesitamos añadirle a la virtud conocimiento. A veces, algunas charlas en la iglesia nos dan conocimiento, pero tú tienes que saber quién es Jesús, los atributos de Jesús. ¿Por qué los cristianos decimos que Jesús es Dios? ¿Por qué los cristianos decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque tú vienes y dices: ay, qué tan linda esa palabra del pastor, tan linda. Y te invitan a Creciendo en Gracia, tan linda la palabra de los pastores allá en Creciendo en Gracia. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y te invitan a la oración fuerte al Espíritu Santo y dicen: es lo mismo, es lo mismo. Muy lindo, qué enseñanzas. Y vas y te invitan a otra. A los testigos de Jehová, también muy lindos. Y ellos trabajan mucho en el tema familiar. Y los mormones también, cómo tener un noviazgo bonito. Y son lindos. Ellos están a favor de la familia. Eso es muy lindo. Se nota que no has pasado por la escuela bíblica. Porque el que dice eso es porque no tiene ni idea ellos en qué creen y hacia dónde están direccionando a todos los creyentes. Con amor por ellos, y le pido a Dios que siempre también haga algo glorioso allá y se glorifique en la vida de ellos. Pero cuando una persona comienza a caminar con Cristo, necesita meterse en las escrituras de manera sistemática. No es suficiente con un domingo venir, o con los domingos venir a la iglesia. El cristiano entra en disciplinas y entra en formación. En formación. Y la escuela bíblica es el lugar preparado en la iglesia para que tú conozcas quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre,
¿Qué es la iglesia? ¿Cómo deben vivir los hermanos? ¿Cómo es el comportamiento en mi vida? ¿Cómo deben ser el manejo de mis finanzas? ¿Cómo debo ser como líder? ¿Cómo debo ser como esposo? Todos los detalles, pero ya a nivel teológico. Ay, eso no es tan importante. Sí es importante, porque si no, entonces cualquier viento de doctrina viene, te enrolla la cabeza y te saca de la iglesia. Hay personas que han venido a la iglesia y por no ser obedientes de estudiar en la escuela, se han ido a escuchar doctrinas en otros lugares. Y después de que se van a escuchar doctrina a otros lugares, allá de una manera sistemática, porque sería muy bobo el pastor que no trabaje de manera sistemática, que deje todo al azar. Todos los pastores trabajamos de manera sistemática. Créame que la escuela bíblica está preparada para que tú vayas ascendiendo pasito a pasito en los caminos del Señor hasta volverte un gran guerrero espiritual. Pero si tú no entras a la escuela bíblica, entonces yo me canso aquí de repetirles cosas y ustedes todavía no han crecido ni han madurado y siguen tomando leche espiritual. Se necesita la escuela bíblica. El creyente tiene que ir a la escuela bíblica, porque la escuela bíblica es donde le vamos a adicionar otra cosa nueva a nuestro bagaje espiritual. Amén. Entonces necesito el conocimiento acá. Ven, Andrés, un segundo. Escuela bíblica. Andrés además es maestro de escuela bíblica, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, el que no tiene conocimiento, cualquiera lo coge en la esquina y lo vuelve arepa. Entonces en la oficina viene un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, cualquier persona, y viene y le dice: no, pero es que mire, la Biblia dice aquí esto y la Biblia dice aquí esto. Y él dice: ay, sí, yo mejor no voy más a ecofamiliar porque ya porque como nunca se le dio la gana entrar a la escuela bíblica acá. También aquí está preparado eso para que tú te vuelvas un guerrero y para que puedas presentar defensa de tu fe y para que cualquier persona no te venga a decir que Jesucristo no es Dios y tú te comas ese cuento y te venga a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Si hay algo que la Biblia habla de la Trinidad, es algo que nosotros no podemos negociar jamás. Pero como no conocemos, como nos contentamos solamente con la reunión del domingo y no profundizamos y no entramos a ser nosotros mismos unos escudriñadores de las Escrituras, entonces cualquier persona nos zarandea y nos vuelve arepa. Dile a la persona que tienes al lado: tienes que entrar a la escuela bíblica, sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, guerra espiritual. Guerra espiritual, va con toda. Vamos a ver qué pasa cuando se le añade a la fe virtud y a la virtud conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2, 3. Sigan. Todos haciendo lo mejor. Muy bien, Gabriel. Gracias. Ese mundo queda vuelto arepa, ¿sí o no? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Yo no sé si el apóstol Pedro nos puede oír. Yo no sé si nos puede oír, pero me quito el sombrero delante del apóstol Pedro hoy, porque él no se quedó en un cristiano blandengue, sino que le añadió a su vida para poder llevar a la iglesia a otro nivel espiritual. Y dice, por eso es que hay que añadir. Dile a la persona que está al lado, dile: tienes que añadir. Tienes que añadir. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Ya con ellos era suficiente, porque de ahí entonces era un aplastón para el mundo, ¿no? Si le sumamos otro, mire lo que dice el versículo 6. Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros, es decir, la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, todos los pasos, si esas cosas están en vosotros y abundan, o sea, somos buenos estudiantes de la escuela bíblica, somos buenos hacedores de la virtud que hemos aprendido, si esas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no eres un estudiante a regañadientes y que deja todo tirado, sino que eres aplicado. Aquí no es obligatorio venir a la escuela bíblica. Si te vas a meter, pues métete con toda. De pronto algunos estudiantes entran a la universidad y el viernes trago, se vuelan en las últimas clases, capan clase. Pero aquí no, aquí lo estamos haciendo voluntariamente porque necesitamos capacitarnos en los caminos del Señor y presentar defensa del Evangelio. Aquí no puedes hacer copia, aquí no puedes hacer trampa, aquí hay que ser honestos, esforzados y dar lo mejor de nosotros en la preparación. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Digan conmigo: el ocio es la madre de los vicios. O sea, el que se la pasa sin hacer nada es una presa fácil del pecado y de los vicios. No os dejarán estar ociosos, ni qué, ni sin fruto. O sea, esa persona que añade va a dar fruto en todo lo que haga. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, eso se llama miope. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No, se no entendieron. ¿Cuántos quieren no caer más en la vida, en el pecado? Pues dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, fe, virtud, eso, estudiar, meterse en la escuela bíblica, estar en la universidad, practicar lo que en la barca se nos enseña, en la iglesia, en el liderazgo. Si hacemos estas cosas y eso abunda en nosotros, no nos dejarán estar ociosos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Jamás. O sea, aquí el apóstol Pedro lo que está diciendo es que ya él no vivía en pecado. Y ya para él no aplica esa palabra que dice: por cuanto todos pecaron. Bueno, sí aplica para el pasado, no para el presente. O sea, queremos vivir lejos del pecado, que el pecado ya no forme parte de nuestra vida, que ya no andemos cayendo en pecado y resbalándonos cada día, sino que vivamos una vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Entonces practiquemos esto. Pongamos en práctica entrar a la escuela bíblica y añadirle a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mire lo que dice el verso 12, el verso 11, perdón. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén y amén. Gloria a Dios.
Pregunta: ¿es posible vivir una vida sin pecado? No, la pregunta, no estoy diciéndole que si está viviendo una vida sin pecado, no. Esa no es la pregunta. La pregunta es que, de acuerdo, a mí me gusta que me respondan de acuerdo a lo que les he enseñado, porque yo espero que lo que yo les enseño, ustedes ya lo capitalizan, lo vuelven parte de su vida, lo ejercitan. Entonces quiero volver a preguntarles, de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí en esta enseñanza, ¿es posible vivir una vida sin pecado? Sí, es posible, y es el plan de Dios, y es el propósito de Dios, que ya no vivamos más presos del pecado, y que no vivimos arrepintiéndonos todos los días y maltratando a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a los compañeros. No, no. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia según la palabra de Dios. Sí es posible vivir una vida sin pecado. Las personas que andan diciendo, no, ahí entre caídas y bajadas como todos no. Porque si todos estamos ahí, entonces no estamos aplicando la palabra de Dios. Sí podemos salir de una manera radical del pecado si nos metemos con la enseñanza que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Amén. Esto es lo que hay que aplicar en el nuevo creyente. La persona nueva que comienza a caminar con Dios tiene una vida entera de crecimiento, pero no se puede quedar estancada en la fe y en decir, yo sí fui a un encuentro, pero yo sigo igual, porque no añadió. Y probablemente un día va a llegar al cielo, o Dios lo va a volver a traer después de que llegue con haber metido las patas en su noviazgo, en su matrimonio, haber fornicado y adulterado, después de que a nivel financiero tenga una vida mala, en escasez, después de que tenga una vida de vergüenza por su pecado. Entonces un día el Señor le va a decir, hey, vuelva otra vez, porque usted fue escogido por mí para que entre al cielo, pero así como está, así no puede entrar. Entonces muchas veces el Señor va a tener que partirle la pata a alguien para que vuelva a los caminos de Dios. Y eso es lo que se llama la oveja pierniquebrada. Cuando una oveja, así pasa con los pastores de ovejas. Cuando una oveja se le vuela al pastor todo el tiempo y anda brincando de un lugar a otro y saliéndose del redil y el rebaño de las ovejas, entonces ¿qué hace el pastor? Yo creo que tiene que dolerle mucho al pastor, pero el pastor vaya y hace esto y le parte una patica y ya se la echa al hombro y se viene con ella y la cura, la sana, y la ovejita ya sabe que no se puede volver a salir del redil, y obviamente va a durar incapacitada un tiempo en proceso de recuperación. Así hace papá Dios. Al fin y al cabo el Señor Jesucristo es el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor, y si Él nos tiene que dar una correíta, nos la va a dar. Pero lo que Él quiere es que nosotros volvamos, nos metamos y nos ordenemos, no más. Él no le gusta andarnos cascando. Él lo que quiere es que si tiene que hacerlo, lo hace. Pero si tú eres un juicioso, obediente, de esos que no le gusta que le ande cascando, entonces obedece de una vez. Haz las cosas como te manda. Métete a la escuela bíblica. Comienza a prepararte, aprende la palabra, compórtate como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, como un enviado de Dios, a la altura que espera Dios de sus hijos. Y entonces solamente vas a recibir voces como: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Dale un aplauso al Señor y vamos a estar de pie todos, por favor. Y voy a invitarte a que pongas tu mano pegadita al corazón. Gracias. Quizá tú llevas ya en los caminos del Señor un tiempo, pero todavía, después de estos años,
debiendo ser maestros, muchos de vosotros tenéis necesidad de que se os dé leche nuevamente. Y hoy el Señor dice: yo estoy dispuesto a darte leche, pero tienes que madurar, porque estás haciendo daño a muchos que están a tu alrededor. Ya tú eres mi hijo, ya un día te tendré en el cielo, pero no quiero tener que corregirte con vara ni con dolor. Obedéceme. En la primera llamada, sé sabio y obedéceme, porque los planes que tengo para ti son grandes, porque hay muchos esperando tu ejemplo, tu enseñanza y tu dirección. Dile conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón de todo corazón por no haber sido diligente en añadir a mi fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, Señor. Perdóname por haberme quedado en la virtud. Perdóname por no ser diligente en entrar a estudiar la palabra tuya, Señor, para ser edificado y formado en tus caminos. Perdóname por menospreciar el conocimiento de tu palabra. Tu palabra dice que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechando el conocimiento, Señor, fueron cortados del sacerdocio, Señor. Hoy te pedimos perdón de corazón y queremos volver a tu redil, Señor, en obediencia, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, te abro la puerta de mi corazón y te invito para que seas mi dueño, mi Señor y el Rey de mi vida y de mi casa. Perdona mis pecados, Señor, y hazme una nueva criatura, Señor. Lávame con tu sangre preciosa y te pido perdón por haberte fallado tantas veces en mi vida, Señor. Y de hoy en adelante te prometo, Señor, que te voy a seguir y te voy a servir. Necesito que me ayudes en mi debilidad, Señor. Que me ayudes para no caer más en el pecado. Y yo con diligencia voy a entrar a estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.